todos por estar aquí. Un libro muy especial de Pilar Sánchez Vicente. Que se lo presente yo no es novedad por dos razones. Porque siempre lo presento yo y porque llevamos 35 años aquí pegándonos y queriénnos. Fíjate, yo hubiera dicho que eran 50 o 60, porque vamos, como de toda la vida. Si no habías nacido. 60 no los tienes, nena. Bueno, pues no se exageraría, ¿sabes? Y esta tarde además es muy especial porque presentamos una novela, una nueva novela de Pilar Sánchez Vicente, pero es una novela muy especial, porque es una novela que un jurado compuesto por críticos muy importantes de la literatura española decidió otorgarle el Premio Novela Histórica 2025 de la editorial Edasa. Con lo cual, algo tendrá esta novela para que críticos del País, La Vanguardia y otras editoriales punteras de España, medios de comunicación, hayan decidido por unanimidad otorgarle el premio frente a otros trabajos que se habían presentado. Así que empezamos con felicidades, enhorabuena. Empiezo a pensar que tenía que haber presentado también Lesotres algún premio. Premiada. Seguro. Así que nada, bien. La novela que se titula El Cantar del Norte, la de Herrera Astur, tiene como protagonista, como no puede ser de otra manera en Pilar, a una mujer. Que después hablaremos del contenido, de quién es la protagonista. En principio es una tal Sancha Suera. Y os voy a leer un trocito nada más, ya que estamos aquí para empezar. Ante todos vosotros y vosotras, en esta tarde librera, hará eco en este valle el cantar de Sancha Suera, para que vuestras gargantas lo lleven por otras tierras y otras voces lo repitan ante remotas hogueras. Que ni moras ni cristianas fue ninguna parecida, que no hubo otra mujer tan colosal y querida como nuestra valentona, la cual, con feroz leona, liberó en Cangas la villa y fuera, en Covalonga, de las huestes de Playo, la guerrera más temida. Pues buenas tardes y al lío. Cuando he presentado los últimos libros de Pilar Sánchez Vicente, yo siempre digo que los libros de Pilar son muy baratos, porque siempre hay dos libros en uno. En el anterior había tres historias que se superponen y que si las aíslas son tres novelas independientes. En este caso son dos, muy bien planteadas, y una además que crea una especie de tensión, porque siempre estás metido en ese Valle de Arandi y de ahí no sales. Y pasan muchas cosas a lo largo de casi 5 años. ¿Qué me gustó de la novela? Me gustó Sancha Suera, la protagonista, pero me gustó la narradora, que es la verdadera protagonista de la novela. Me gustó mucho. Cuando hace unos años fui a ver el Titanic, la película, entré al cine con la esperanza, aun sabiendo de qué iba el tema, de que el Titanic no se hundiese. Fui así. Y estuve toda la película emocionado, esperando. Digo, bueno, en esta ocasión no se hunde. Cuando fui a leer esta novela, que se desarrolla en la mítica batalla de... Pero se desarrolla en toda Asturias, pero se centra en la mítica batalla de Covadonga, pues como uno, como ya sabe más o menos los hechos, pues también fui con la esperanza de que pasasen otras cosas. Y frente al Titanic que se hundió, aquí pasaron otras cosas. Muy distintas de lo que la historia oficial y la leyenda oficial nos viene contando de Covadonga. Con lo cual es una novela muy recomendable. Y es una novela muy Pilar Sánchez Vicente porque es muy rápida, muy intrépida. Tú que siempre te muy casas nerviosa, rápido. muy nerviosa. Yo no sé qué novela hace esta, la 15. La 13. La 13, bueno. La 13. Yo que leí La 13ª. todas las novelas de Pilar, que he corregido galeradas de la primera novela que escribió, Comadres.
Y que tengo una novela favorita, que se hubiese presentado este premio y hubiese arrasado, ya te lo digo. Otro. Que es Gontrodo, Hija de la Luna, que para mí es la novela más redonda que me gusta. Pero siempre hago una crítica, porque los amigos criticamos. Fue para que te Que traje, siempre con lo bien que lo hubieras dejado. que siempre termina las novelas a prisa Sí. y corriendo. Esta, fíjate que digo yo, con este final Alfonso me va a poner verde. No, este final es al revés. ¿Ah, sí? No terminaste, no terminó la historia y continuaste 32 páginas concretamente. Con lo cual, es una novela para mí redonda, porque no termina apurada, es verdad. Con esa historia que tú tienes de escribir mucho, cuenta una historia maravillosa y después en 2 líneas te la terminó y te dejó así, como diciendo... Bueno, es verdad, y esta los dejo todo. No, esta es la... Arregladín. Para mi gusto es la primera novela que la cierras todo y tienes 36 páginas después del final donde pones el contexto. Nada, me gustó mucho. Pilar es una novela muy recomendable, yo os la recomiendo. Son 2 novelas en uno, como todas las de Pilar, un 2 o un 3 por 1. Y cuéntanos lo de la bañera. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, Alfonso, ya veis por qué lo traigo siempre, ¿no? Porque ya ahora podemos marchar y ya está. Ya me hizo, ya le hizo todo. Y gracias, por supuesto, por estar aquí, por venir y por acompañarme. La verdad que este premio fue tan inesperado, porque de hecho luego hablaremos de ello. Yo para este año estaba La Asturianita, yo saco una novela por año y la de este año era La Asturianita. Entonces, claro, ¿sabéis qué pasó? Que la novela que presenté la última vez, Madrebona, a ver si me llenos de Penguin, la que presenté aquí en Madrebona, que era una novela preciosa, la del Bonero, del 6500 a.C., yo creo que una de mis novelas más guapas, pues justo en ese momento hubo un cambio editorial. Entonces yo siempre había sido una autora de Roca muy bien tratada. Roca era una editorial como de 15 o 16, una editorial con peso específico en España. De hecho, el bestseller de Mujeres Errantes, que todavía sigue siendo, fue con Roca. Y con Roca siempre me trató muy bien. Pero Roca se jubiló Blanca Rosa y al cogerlo Penguin, pues te conviertes de cabeza de ratón en cola de león. Y a mí me parecía que la novela me la habían dejado de lado. Ojo a mí y a todo el mundo. Porque luego en esa maravillosa fiesta que habréis visto por la fiesta de San Jordi, efectivamente todo el mundo estaba en la misma tesitura, ¿no? Claro, habíamos pasado un trato de mimo a ser en una esquina de una multinacional que solo en España tiene 72 editoriales y en el mundo entero tiene casi 300. Entonces, claro, te conviertes en una nada, ¿no? Y dije, pues todo esto tengo que solucionarlo yo, porque yo no vine a esta vida para sufrir. Yo no vine a esta vida, y es verdad, el Penguin es muy grande, digo, pero yo con lo que me cuesta escribir una novela, yo que quiero ya que me traten bien y que me la traten bien. Y como decía Alfonso, das ahí una editorial, como veníamos comentando antes. Preciosa. Das ahí una editorial consolera, das en el mundo de la novela histórica y una editorial consolidadísima. Y yo dije, nadie va a dar el premio a La Valentona. Y imposible, porque yo presenté esta novela con el nombre de La Valentona, el cantar de Sancha Suera. Dije, nadie va a dar un premio a La Valentona. No sabía ni quién era el jurado. Digo, pero ya la mandé. Y así, cuando pase el año de La Asturianita, que era para el año que viene, digo yo, oye, yo había mandado una novela y tal. Y van a darme el premio. Y encima no solo me dan el premio, sino que me lo dan en enero. Y me hacen firmar una cláusula de confidencialidad, donde dicen que hasta el 2 de abril, que sale la novela a la calle, y yo con ella, nadie puede saber nada. Ni, vamos, mi marido y punto. Y el FIU, porque está en Polonia, que si no tampoco. Y yo, imagináis, os lo voy a poner de pie, imagináis vosotros que me conocéis a mí, febrero, marzo, 2 meses y pico, caía como una foga. Yo como la película de literato de Maxi, ¡se vienen cositas! No podía decir absolutamente nada. Entonces yo como un ratón encima de un queso. Vamos, una cosa tremenda, divertidísima fue. Y la bañera. Entonces, claro, yo cuando me lo dieron, claro, si tienes 20 años, 30 años, 40 años, esto cambia el mundo. Si tienes ya los años que tengo yo, que no falta que os diga porque están en todos los lados, claro, de repente dice, bueno, estoy a disfrutarlo como una barberona. Entonces, claro,
llego, ese que le pido un rato para contar, para acabar lo de la bañera, llego a la plaza y sentamos. Entonces llego y me encuentro con que para el premio habían alquilado, ojo como son los catalanes, un piso de 600 metros cuadrados. De estos que te enseñan, donde rodó Coppola, se acababa de grabar el anuncio de Prada la semana anterior. Entonces tuve 3 horas de fotógrafos. 3 horas de fotógrafos. Que si vas aquí, que si aquí, que si acá, después la evaluación, que si aquí, que si acá. Entonces, claro, yo de repente llego a aquel piso y veo aquella bañera de pates tan estupenda y ya me habían dicho todos, menos mal, hija, porque claro, solamente había habido otra mujer y yo, el resto, todos los premios eran paisanos. Decía, claro. Digo yo, si ya parecen estreñidos. Yo, en cambio, me conoces. Pon el premio encima de la cabeza, pon el para el otro. Claro, vi la bañera, tirarme en la bañera. Y yo, tengo unas fotos divertidísimas. Y entonces cuando llegamos a la famosa fiesta de los Oscars, la de La Vanguardia allí, que ya era la portada de La Vanguardia, bueno, todo aquello que eso, claro, ni los sueños. Yo iba a matar, yo entonces iba a matar la risa todo seguido, porque claro, y estas cosas, esto solo me pasa ya una vez en la vida, así que a reírse y a disfrutar, ¿no? Y entonces, claro, presentábame a los más grandes, todos el cerca se andaba diciendo, yo maté al Papa, que lo sepáis, para vender mi novela, al perro y la madre, bueno, estaba todo el mundo así por allí. Y entonces, mira, que Pilar San Vicente, por nombre nada, la ganadora de, novela, de narrativas, tú eres la de la bañera, tú eres la autora de la bañera. Y entonces luego sacó la ABC, sacó la foto de la bañera, desde la ABC a público, salió un montón de medios, ¿no? Y yo me mataba de risa, pero decía yo, bueno, esta era la típica tontería que ni se te ocurre, de repente tienes la de decir, voy a tirarme a la bañera. Y claro, con la cantidad de... escrotoros, los escrotoros son muy estreñidos. Pues Perdón. El símbolo de la bañera va a quedar eternamente como la de la bañera. Te lo digo. Yo tengo una amiga que 30 años después, por una historia de hace 30 años, se enteró que es de un grupo de amigas que son las de un tipo de tela. Terciopelo. Terciopelo, efectivamente. Les llaman las del terciopelo. Pues tú vas a quedar como la de la bañera. Oye, Gocha, no podrán llamarme. Oye, pues fue estupendo. Atiende una cosa, y con esta novela tiene su miga. Me encantó, bueno, eso ya lo sabe, que se lo dije aquí y tomando un café antes, pero te voy a decir una cosa. Es una novela ambientada en el siglo VIII, con frases muy del siglo XXI y de antes de ayer. A ver, y aquí es donde digo yo, ya sé a lo que vas a referir, porque esa la puse adrede. Oh, ya me imagino. Vamos a ver. En esta época, luego cuando lo veáis, en esta época hay los corredores de noticias, que los corredores de noticias, digamos que son los periodistas, exactamente, los periodistas que contratan, digamos, los nobles, porque en aquel barullo, para enterarte si había muerto el rey, si el rey visigodo dudaba qué alianzas había de un reino con otro, tú tenías corredores de noticias. Esos eran los que, digamos, traían noticias verdaderas y difundían noticias falsas, los famosos fake news. Quiero deciros, mira, que bien huye el mundo, ¿eh? Luego también, para llevar todo eso al público, para transmitir, digamos, al pueblo, estaban los trovadores. Y los trovadores, ¿por qué? Eran los dos. Los trovadores, digamos que hacían como una versión seria de los hechos, ¿no? Y luego también los juglares y juglareses, que lo que hacían era poner a todo cuernos y amontonamientos y picardías, y era todo tal, cogían los trovas y hacían burla de ellos totalmente. Entonces, una de las cosas que los juglareses o juglaresos hacían, muchos los juglares hacían, evidentemente era decir todo tipo de tacos y palabrotes malsonantes. Entonces, cuando pasaban de cerca algún miembro de la iglesia o de la justicia, les reprendían. Y entonces, en esa represión, ellos decían, no, perdone, que en vez de puta dije fruta.
Pero es que eso es anterior al otro, Bueno, por pues, eso la mantuve. pues, Porque dije yo que se vea que no es algo de ahora, este juego de tal. vale, pues es que ahí quería llegar, porque entonces estamos diciendo que lo nuevo es lo viejo por descubrir. Por ejemplo. Por ejemplo. En esto voy a contar otra anécdota. ¿Tú te acuerdas de La diosa contra Roma? Y, yendo a un club de lectura, porque esta es buenísima, ¿eh? Esta es como lo de la fruta. Yendo a un club de lectura en el año 2008, a un club de lectura en Luanco, creo que fue. De repente viendo una paisana, no, yo no lo leí. Yo no lo leí, porque llegué a la página, aunque que 30, 40, 30, porque era al principio, y veo unos insultos que dije yo, esos insultos se los inventó, esos insultos no pueden ser. Y yo, ¿pero qué me está diciendo? Bueno, pues resulta que los insultos estaban pintados en las paredes de Pompeya. Y a la señora le parecían tan modernos que meterlos en una novela del 29 a.C. le parecía que era una, vamos, que era por mi parte que me había venido arriba. Y claro, es que saco de sebo, bola de grasa y puerco, o sea, insultos, madre mía, desde que la humanidad. Vale, con esto, aparte de la anécdota, con esto lo que está diciendo, que detrás de toda la novela hay una investigación fuerte, Sí, documentada. Y entonces, en ese aspecto, cuéntanos Sancha Suera, que es un personaje real, semi-real. A ver, yo siempre digo que Sancha es tan real o tan irreal como Pelayo. Porque vamos a ver. Pelayo, la primera vez que se lo aumenta, y en la crónica albeldense, 200 años después de su supuesta existencia. Y en ese momento ni siquiera se menciona la batalla de Covadonga. Que por cierto, en la novela Cova Longa, que era el nombre latín que tenía de ser una cueva alargada, ni siquiera se menciona la batalla de Covadonga. Entonces, si nos ponemos puristas, evidentemente podemos decir que no existió. Y de hecho, todo lo que sabemos, toda esa historia de las flechas, de la Virgen, hermanos, todo eso, y es pura literatura decimonónica. En el siglo XIX, bueno, a partir de la historia de Pedro del Corral, siglo XVIII, siglo XIX, ya se empieza a fraguar toda esa mitificación de la batalla, la reconquista, pum, 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 pum. ¿Qué realidades tenemos? Que se fundó un reino de Asturias, eso ya es cierto. Hay un reino de Asturias. Yo lo que hice, dije, vale, me voy a quedar con esa parte de Pelayo, que era condespatario de Rodrigo, lo que cuenta la historia de Pedro del Corral, bueno, los clásicos, los romances, me voy a quedar con el romance de Don Rodrigo, que tiene mucha gracia, porque el romance de Don Rodrigo lo incluyo. Y recuerdo que mi madre se lo sabía de memoria, pero es que en las presentaciones mucha gente, ¡ay, sí, el romance de Don Rodrigo! Cuando lo representaron, romances, porque hay cosas que son conocidas y yo las quise mantener para que todo el mundo se mantuviera. Pero luego, ¿qué hice? Luego cogí mucha de la información oral. Hay muchas asociaciones, concretamente la Fundación Belenos, que ahora tiene una página, trabaja mucho recogiendo información oral, recogiendo leyendas, recogiendo dichos, recogiendo historias. Y en el Oriente siempre se habló de los capitanes de Pelayo. Los capitanes de Pelayo siempre fueron algo recurrente, ¿no? Los capitanes de Pelayo, la troncada de Pelayo. La troncada de Pelayo, que ya como realmente se contaba, que sale en la novela, cómo habían, bueno, es que en la novela la batalla cambia, pero cambia atendiendo, por ejemplo, a esa historia oral que lo narra, que es muy guapo, además lo de la Cuesta Inés. El jurado, cuando luego me dieron el premio en aquel piso y todo aquello, que luego ya volvióse todo tan serio y tan sesudo, cuando yo estaba en sus razones de por qué lo habían dado, la razón que daba fundamental era la credibilidad. Decirles que cuando acababas la novela, que llegabas, realmente decís tú, pudo ser perfectamente así. O sea, era absolutamente creíble. Yo siempre dije que en terrenos como la historia que nos movemos, donde no hay ni una arqueología ni una firma que te dé un dato, la verdad y la más verosímil de las mentiras posibles de todos los que barajes, ¿no? Y la más verosímil. En ese sentido, por tanto, la cosa quedó verosímil, porque claro, cuando cogéis el dramatis personae, hay un montón de nombres, porque están los reyes, los últimos reyes visigodos, etc. Ellos son verdaderos, o sea, porque ellos tenemos su nombre, tenemos toda la información documental y registrada de Rodrigo, de con quién se casó, lo tenemos todo, ¿no? Y
tenemos, fijaros, y sale en la novela la única que realmente, por eso digo, ni Pelayo ni Sancha, pueden ser los dos verdad o los dos mentira, pero sí la que sale en la novela, el primer documento de la península ibérica, y asturiano. El primer documento de la península ibérica y asturiano. Y fírmalo una mujer, doña Faquilo. Y doña Faquilo y la que sale en la novela, que ye una terrateniente de Giverdón que tenía extensiones de viñedos, y en la novela y la que vende el vino a les hermanes de Suera, a la familia Suera, ¿no? Y esa no me resistí a meterla porque realmente doña Faquilo ye probablemente, quitando los reyes visigodos, de todos, de Pelayo y de Sancha, la única que sea verdad, porque ahí tenemos su firma y su sello. Traspasando todo, donándolo, que eso ye... Puedo seguir enrollándome, ¿no? A ti no te importa. Sigue. A ver, hay un tema que en el momento en que se desarrolla la novela, y para mí uno de los momentos, siempre, ya sabéis que siempre me gustaron los momentos frontera, ¿no? Los momentos frontera porque tienen de todo. Entonces, en este momento, en los años... es que no sé si levantarme porque vemos así que os torcéis para mirar los de atrás y... ¿Veisme? Bueno, y un momento frontera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Asturias rural, que romanización poco, visigotización menos, y los musulmanes de paso, con lo cual sigue manteniendo casi lo de Imbor, las mismas tradiciones, la vieja al monte, lo del mundo fue creado por la vieja, sus tradiciones, sus costumbres, su tal. Tenemos los restos de un reino visigodo que, como digo, poco, y tenemos algo que es un momento clave, porque aquí hubo poca romanización y poca cristianización. Pero ojo, en este momento, desde Francia, les órdenes monásticas y conventuales están entrando a machamartillo. ¿Y qué está sucediendo? Que están quitando todo el protagonismo económico fundamentalmente, se están convirtiendo en verdaderos emporios económicos. Y por varias razones. Desde luego porque tienen una estructura bien planteada, los monasterios y los conventos tienen una estructura orgánica bien planteada, se implanten en el territorio y reciben les donaciones de los ricos, como doña Faquilo cuando muere, porque ya de repente aquello del infierno empieza a ser algo a temer, cuando antes, pues bueno, la vida del monte no venía, qué sé yo. Y también, claro, en momentos de escasez, pues yo mejor ser un siervo monástico, allí van a darte de comer, que a lo mejor ser un siervo feudal de la villa, que comes menos y que encima el señor va y métete para les batalluques, ¿no? Entonces, hay un momento de expansión, de gran expansión, y el momento donde inician la expansión los monasterios. Esa y otra Asturias siguiente, que no descarto abordar algún día. Tengo una carta que me enviaron para ti. Venga. ¿La leo? Sí, si no llamar. No. ¿De quién es lo primero? La carta. Dios. Viésame para atrás. A la ilustre dama Pilar Sánchez Vicente. Hoy esto es de decir, a ver. Desde las brumas de la historia y el eco de las montañas astures, me dirijo a ti, noble escritora, cuya pluma ha revivido las gestas de aquellos tiempos en que la fe y el coraje se entrelazaban en la defensa de nuestra tierra. He tenido noticia de vuestra obra, El Cantar del Norte, La Guerrera Astur, en la que dais vida a Sancha Suera, conocida como la Valentona, y a las valientes mujeres que con astucia y determinación reconquistaron Cangas de Onís. Vuestra narrativa, premiada con el galardón de Narrativas Históricas 2025 de Erasa, honra la memoria de aquellas que en la sombra de mi estandarte lucharon con igual fervor y arrojo que cualquier hombre. Vuestra dedicación a rescatar del olvido a figuras femeninas como Gontrodo, madre de la reina Urraca, e Imbor, la guerrera que desafió a Roma, es un testimonio de vuestro compromiso con la verdad histórica y la justicia. Vuestra obra no solo entretiene, sino que educa y enriquece el alma de quienes la leen.
Dios, ¿quién lo escribió? Que vuestra pluma siga siendo el puente entre el pasado y el presente, iluminando las hazañas de aquellos que forjaron nuestra historia. Con respeto y admiración, Pelayo, rey de los Castellanos. Tenía que ser él, no podía ser otro, aunque dudo que lo hubiera dicho. Sí, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque fue el único que no mataste. Cuando leemos las novelas de Pilar Sánchez Vicente, también yo cojo lápiz y empiezo, a ver, ¿cuántos hombres mueren y cuántas mujeres mueren? Entonces, narración de la batalla. Y entonces arrasamos con todos y murieron ni se sabe cuántos. Es imposible contarlos. Ellas tan ricamente, con la piel de oso por arriba y por abajo. Y cuando mueren, mueren de muerte natural, excepto una que murió por otra causa. O tres que murieron por otra causa. Sigues matando hombres, ¿eh? Es que son unos endebles, no valen para nada. Se mueren rápido, no te creas, no. Sí, sí. No da mucho de sí. No, no maté. Ahí está Bernardino, ahí está Pelayo. No, claro. A Fabi la mató el oso, no lo inventé yo. No, pero, a ver, no me quieres echar la culpa. Pero no, pero es curioso. No mataste a Bernardino, cura. Con la iglesia hemos topado. No mató a Pelayo, rey. Con la iglesia hemos topado. Cuéntame una historia. Bueno, no me vayas a decir lo del verde. No, lo del verde no te lo voy a decir. Voy a decirte otra cosa. ¿Por qué cuando reivindicas la capital del reino Asturiano en Gijón al final no dices que es Oviedo? Oye, porque no era. La que Munuza había ido, era a Sisión. Eso estaba bien claro. Bien lo sabía Munuza dónde poner la capital. No, y lo justificas en el libro enormemente. No, y además, vamos, ahí estaba el Baliato. Hoy estuve grabando per la TP en Les Termes, porque el episodio de realmente el harén de Munuza con Les Termes, a mí prestóme por la vida, porque digo, bueno, pues hay un toque aquí que reconstruyamos y que veamos les dos cultures, ¿no? Les dos cultures como... ¿Cómo se me habéis preguntado? No, espera, que dejé sin responder. Porque reivindicas al final la capitalidad de Gijón y pero... el reino Asturias dice, no, que el mar es un problema porque es una frontera. Bueno, porque en realidad a ver, aquí no hay que olvidar el arco atlántico. Ay, no. Aquí ahí estoy reivindicando el arco atlántico, Mari. Reivindicando el arco atlántico. Hombre, si no mata a Melisardo mañana, no viene. Si no reivindico el arco atlántico. No, a ver, lo mismo que los romanos tiraban lo mismo que entraban los vikingos. ¿Por qué lo reivindicas tú, la novela? Porque en aquel momento seguramente se hubiera planteado. Es muy creíble. No te digo yo, mi novela es muy creíble. Seguramente se hubiera planteado. Porque como ella dice, ¿por qué Munuza lo puso ahí? ¿Realmente por qué lo ponen? Porque es ahí donde acaban. La ruta de la Plata, todas las rutas, acaban en el mar. Donde tienes toda la relación de barcos y del arco atlántico, de todo lo que hay en el arco atlántico. Que quería dar yo su visibilidad y protagonismo. Ya me imagino. Sí. Al arco atlántico. Pero habéis preguntado algo. Bueno, de todos modos, si alguno lo leísteis y queréis leer algo. La Sancha Suera. Sancha Suera, la verdad, es que hay un regalo de los dioses. Eso. Porque, de verdad, imagináis el texto. Un clérigo avilesino en 1622. Y de repente, cuando lo lees, resulta que tienes a Sancha Suera, capitana de Pelayo, y un batallón de mujeres que no y os quieren pagar la soldada como a los hombres. Quédate muerta. O sea, de repente estamos en igualdad de salario en siglo VIII. Dices que vamos a ver cómo llega. Y entonces ella coge y con una mora que habla árabe, que en la novela ya baila, que también es un personaje precioso, y con una mora que habla árabe van a Cangas de Onís, que Cangas de Onís está tomada por los moros, y con ardides logran entrar, y dice el texto, y entran matando como leonas y bravas asturianas con su capitana Sancha Suera al frente. Y cuando llega Pelayo a la muralla, sale ella con las llaves en una fuente. Y entonces, causando espanto y admiración en las tropas. Y desde entonces Pelayo pagó igual sueldo a los hombres que a las mujeres. Y esto cuéntalo un clérigo nada sospechoso, como podéis imaginar, en 1622, ni de feminismo,
¿Cómo llegó Sancha Suera a que ese clérigo en las Memorias de Asturias, que se pueden, luego reeditó el Espataque, el padre Pataque en el 70 y pico, también en la biblioteca, en Nacional el manuscrito y en la biblioteca de Oviedo y en la de Gijón, la reedición del padre Pataque, ¿no? Y dices tú, ¿cómo pudo, aunque sea otra fantasía como la de Pelayo, pero por qué este clérigo de repente en el siglo XVII, casi 10 siglos después, 1000 años después de que hubiera sucedido, saca el personaje de Sancha Suera y nos cuenta esta historia? Habría que escarbar en el presente de 1622 para saber realmente por qué él la sacó, ¿no? Pero y como lo que os digo de la tradición oral, la troncada de Pelayo o la cueva, una cueva que también sacó en la novela, esa toda la vida se dijo que en aquella cueva, tú preguntas a los viejos del Oriente y dicen que en aquella cueva tuvo encerrada la hermana de Pelayo, que va a saber nadie realmente del siglo XXI, por más que tenga 80 años, si allí estuvo encerrada la hermana de Pelayo. Pero son ese rum de las tradiciones, de las leyendas. Cuando escribí El hija de las mareas, consultaba el diccionario de autoridades. Solo trabajé con el diccionario de autoridades, que ya en 1700, de finales, ya del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Pero recoge no solo las voces, sino también recoge refranes y recoge dichos para ilustrarles, ¿no? Entonces, mi sorpresa fue que en muchas presentaciones había gente que me decía que esos dichos contábalos su abuela, su madre. O sea, del siglo XVIII al siglo XX realmente había 200 años, y vete a saber cuántos siglos tenían aquellos dichos que recogieron en aquel primer diccionario de autoridades y dichos que hicieron, ¿no? Entonces realmente hay cosas, los valores humanos, la avaricia, la ira, la soberbia, los pecados capitales que sintetizamos, ¿no? Los desastres de la naturaleza, hay cosas que siempre son y siempre pasaron y siempre se interpretaron de una manera o de otra, pero de la misma manera. Sancha en ese sentido y es representante de ese sincretismo que os contaba, religioso y cultural. El mayor ejemplo que tenemos, el más grande, y es la iglesia de la Santa Cruz de Cangas de Onís. Esa conocemosla todos los que estamos aquí, ¿no? La iglesia de la Santa Cruz de Cangas de Onís está encima de un dolmen. Y la primera inmatriculación de la iglesia. Inmatricularon el dolmen. Y ese dolmen estaba en un campo de dólmenes y túmulos, porque el cruce de los ríos Ella y Güeña y un sitio donde se atestiguó culto desde el principio de los tiempos. Era un lugar ya mágico. De hecho, ya veis que siempre que llegó una iglesia, puso la donde había un tesio, donde había ya un culto anterior, donde había un castro. Y en este sentido, ese simbolismo total de yo llego y construyo la capilla era lo que era el inicio, digamos, del nuevo reino. El por qué Pelayo y Bernardino y la idea de reino no es de Pelayo, porque yo no creo que Pelayo tuviera idea de reino, un punto que fue conde Espatario, o sea, un segundón, que si según cuenta, si todo esto que cuentan las leyendas era verdad, y yo en la novela lo considero, tuvieronlo preso después de la batalla, que ojo, ya no se llama de Guadalete, porque ahí la arqueología sí nos permitió saber que había sido en la laguna de la Janda. La batalla hubo, volvemos a lo mismo. Entonces mantuve esos hilos, pero por este Pelayo que contaba esa historia, de repente esa visión en aquel momento de expansión de monasterios, en ese contexto, esa idea de reino de Cristo, digamos, solamente podía haber venido de un religioso, y de encima de un religioso visionario, porque el resto estaba en abandear. Lo del obispo de Asturias, el obispo de Astorga, y es cierto, aquí los obispos iban con tirios y volvían con troyanos, iban con los de la feria y volvían con los del mercado, porque, a ver, la expansión de los musulmanes fue muy rápida, fue en menos de un año, toda España era musulmana, entre otras razones por la política que llevaban, que era la política del si paguen los tributos y no molesten, dejáislos ahí. Igual que ahora. Reproducí el ornato todo lo que podáis para que se vea que cambió la cosa y que somos con nuestros ritos y nuestras costumbres, y si podéis, casaivos como eres de ahí, ¿no? Que por eso el valí de Córdoba, que sustituyó a Damasco, pues casó con Egilona,
la viuda del rey Rodrigo, que había muerto en la batalla. Y este Pelayo se supone que era conde espatario de Rodrigo. Y que luego tuvieron lo preso un Córdoba y no sé qué. Y entonces llega, y entonces él medio mermao y medio no sé qué, iba a ponerse a una idea de, no, ahí lo que pasa que sigue fácil unir esas variables, que no voy a hacer spoiler, pero esas variables que se unen a la novela, porque lo que no puedes negar es que aquí hubo un reino, y el reino con la capital en Cangas de Onís, la que conquistó Sanchasuera. Y entonces, bueno, pues en realidad la novela, más que de la batalla de Covadonga, que son peñas en vendémelo la editora, porque decía que yo lo que nos vende, y es la novela del nacimiento del reino de Asturias, Sí, porque y cómo se va y afianzando. antes lo decías, que te habían dicho que habían valorado a la hora de dar el premio la credibilidad. Yo que leí la novela, pero relajadamente y con mala leche, porque después hablábamos y a ver si la pillaba. No, es una novela que se nota que está bien documentada. Normalmente tú documentas muy bien la novela y eso es muy agradecido. Entonces, después cuentas la historia, y a mí lo que me gustó de esta historia es que cuentas un hecho en el entorno de Covadonga, como es la conquista de Cangas de Onís, y lo cuentas de forma creíble. No lo cuentas con esa historia decimonónica de virtud, de heroísmo. De heroísmo y de buscar una estrategia casi informacional o de comunicación para hacer valer para poner en valor ciertos valores, sino que es creíble. Es creíble porque en realidad va fluyendo. ¿Y sabes por qué? A mí me resulta creíble por el poder que siempre tuvo la Iglesia. Y esto estaba dirigido desde la Iglesia. Sí, vamos, yo, sinceramente, sí, eso me gustó. Cuando me metí en el tema, que en realidad yo metíme, a ver, Sancha la Valentona, yo entré con ella. O sea, yo dije, a ver, ¿quién es esta mujer? Y a partir de ahí empecé a crearla, a construir la familia, porque claro, la gente no nace repollo y berza. Entonces empecé a construir la familia y empecé a avanzar en la materia. Claro, si había sido capitana de Pelayo, tenía que entrar a trapo y todo. Claro, realmente es que cuando entres en las crónicas son de risa, porque las crónicas ni te citen la hermana, ni te citen, no te citen nada. Las crónicas árabes en ese sentido son un poco más, pero tampoco, vamos, no hacen ni mención casi de la batalla. O sea, se ve que hubo barullo y se ve que lo dejaron por aburrimiento, por lo que fuera. Que la batalla, por ejemplo, otra de las historias orales, ¿no? A veces también quedan en los topónimos. Ahí hay una riega que se llama La Gusanera, que la Gusanera encontráisla por el Google Maps. Y la Gusanera, tú cuando preguntes por qué se llama la Gusanera por los cadáveres de los moros que habían quedado pudriéndose después de la troncada de Pelayo, y que nadie los había recogido, y entonces habían estado criando gusanos durante años. Ya sabéis cómo llegó la cosa popular, ¿no? Pero de hecho llámase la Gusanera. O sea, lo cierto y aquel nombre topónimo que se arrastra desde el principio de los tiempos, aquella riega y la Gusanera, y queda al final de la Cuesta de Ines, que allí donde hizo la troncada Pelayo, ¿no? Que hay un engaño muy guapo. No sé si contarlo. Haré muchos spoilers si lo cuento. Igual sí, bueno, no os lo cuento. Pero es muy guapo lo de la troncada de Pelayo, pero cuando lo leáis, que sepáis que formaba parte también de la tal. Que ahora ya nos estamos pasando, está la gente mirando el reloj aburrida. No, bueno, lo que queráis. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Leísteis el libro? ¿Queréis preguntarle algo? ¿Qué vas a escribir? Estoy empezando. ¿Estás empezando? No, la verdad que hay una historia, decíasme antes la documentación. Sí, a ver, claro, yo soy medievalista y lo de historia de la vida cotidiana, historia de la mujer son mis pasiones. Entonces realmente ese flanco teníalo muy cubierto. Está escrito, yo creo, con la misma fluidez y el mismo cariño que Gontrode, ¿no? Preguntábame en una de las muchísimas entrevistas, por cierto, salgo en la revista que leer 5 hojas, estoy entusiasmada, en la de este mes. Y preguntábame en alguna de las muchas entrevistas, ya me perdí el ego. Me vi en la revista de que leer, toda la vida vaciándola en la biblioteca y de repente ahora salgo. No os lo creeré. Quiero decir que creeros lo que estoy yo muy emocionada. Y perdíme. Eras medievalista. Que eres medievalista. Eres medievalista y entonces estás documentabas muy documentada. bien todas las historias. Sí, no, pero iba a contaros otra cosa. Iba a contaros otra cosa. Bueno, a lo que voy, a lo de la documentación. Ah, sí. Decía yo, a ver, es que una novela histórica, yo estoy de jurado de muchísimos premios,
Y la gente confunde una novela histórica con coger, y cuando decía el reloj de la catedral dio las 12, empezar, el reloj de la catedral lo construyó patachín, patachán, patachú, patachán, en el siglo no sé cuánto, y empezar a meter trozos de la Wikipedia que no vienen a cuento, meterlos en todos lados. Yo eso hacía mucho tiempo, afortunadamente, que renuncié. Somos todos seres biónicos. Si tú tienes alguna duda, si tú quieres alguna aclaración, si te parece que aquella catedral no tenía reloj, con que mires tú en tu móvil vas a encontrar la respuesta a todas esas dudas. Yo estoy escribiéndote una novela que te meta en un ambiente, lo del asturiano, yo comentaba eso también, recuérdame lo del asturiano, que te meta en un ambiente, que te envuelva, que te haga sentir esa historia viva, pero que no te dé lecciones de historia. O sea, que no se pare a darte las explicaciones esas de por demás, a mí me ofenden. Y lo del asturiano, otra preguntábame. Decía, es que claro, la novela tiene palabras como tayuela, cacío, morronguera, misquitera. Digo, a ver, por ejemplo, morronguera, misquitera, sachadora, mazadora, esos son profesiones medievales que están en los fueros municipales de les villas, en casi todos. Son referidas a profesiones al pormenor que se enuncien ya en nombre femenino en los propios fueros, ¿no? Como si le dijéramos, mal dicho, lo de enfermera, médica, algo así, ¿no? Y luego, y es verdad que hay palabras en asturiano que me decían que si no teníamos que haber entrecomillado. Yo, aparte que esas cuestiones del libro de estilo lo dejó la editorial, que ponga entrecomillado o en cursiva lo que quiera. Lo que la mujer reconocía, la revista Océano, se me lo preguntaba, lo que ella reconocía era que daban ambiente, bueno, yo decía concretamente, daban ambiente de despicha con sidrina. Digo yo, madre mía. Pero claro, lo que te dan realmente, a ver, tú si dices orvallo, tayuela y cacío en el contexto que saques lo que no hay ninguna necesidad de dar otra explicación, ¿no? Yo creo que son palabras perfectamente asumibles. Hay gente que pone términos en inglés o ponemos términos en inglés y nadie se rasga las vestiduras. Es que me hizo gracia por lo de... Y yo creo que eso da el ambiente, ¿no? Y luego el Valle de Orandi y las montañas del Oriente. Dais cuenta que hay una tierra dura, muy dura, para trabajar y para vivir, pero a la vez de una tierra mágica, de una tierra... Cuando vas al Oriente y te ves en aquellas montañas, esa caliza blanca, ese verde, y el Valle de Orandi. ¿Conocéis el Valle de Orandi? Quería hacerte una pregunta yo sobre eso. Dime. ¿Cómo llegaste a ver, yo parto de la base, yo no leí el libro todavía, Sí. pero ¿cómo llegaste al Valle de Orandi? Bueno, hombre, porque yo no sé si visteis por las redes una foto que tengo de Guaja, que estoy así yo con una cosa como de India y una bandera de Asturias. Yo durante años fui al Valle de Orandi. El Valle de Orandi y lo que está arriba de la montaña de Covadonga, donde pasa el río Mestes, que es el que cae al chorro de Covadonga. El chorro de Covadonga viene del río Mestes. Sí. Y un valle muy guapo, aquello muy guapo. Y un valle precioso, y un valle pequeñín, y un valle todo verde, tiene una cueva por donde se mete el río, que ya murieron varios espeleólogos ahí, intentando llegar, digamos, al chorrón, atravesar o llegar lo más lejos posible. Fijaros, cuando la primera vez que fui yo, estábamos solos en el valle, con la tienda, la bandera, el mi paisano con la gaita, el mi angelín con la gaita. Llegaban los pastores de noche, enseñaron a hacer fogueres, invitábamos a café. La última vez que fuimos, ya tenían un mosqueo, la gente dejaba los cristales rotos, cortaban el morro les vaques, luego ya no volvimos más. Pero bueno, yo el valle que pongo y el valle que conservo, ya que el valle realmente que es una verdadera maravilla, y bueno, yo creo que se puede ir a ver, y una subida fácil desde Covadonga, y realmente un valle precioso, y describo, si vais a ver el Carballo, la entrada de la cueva, porque hay fotos, donde realmente vais a ver dónde Sancha estaría enterrada, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta mucho localizar... ¿Murió? Bueno, ya en la página 1 vamos al entierro de Sancha. No estoy haciendo... No os digo yo que ella termina las novelas a prisa y corriendo. No, el entierro de Sancha es muy guapo. Todo empieza en el entierro de Sancha, en el año 741. Fijaros lo que os decía de la historia, lo que se sabe y no. Que, por ejemplo, la batalla de Covadonga, según unos autores, fue en el 718 y según otros en el 722. Ni siquiera hay un año determinante para la batalla de Covadonga. Entonces, como esto lo cuenta Aurelia, una mujer de aquel tiempo, en la única fecha que hay de referencia y el 745, porque nos va a permitir saber que gobiernan Ermesinda y Alfonso, que murió Fabila,
y que lleva un año, que lo sitúa ahí, ese año, ¿no? El año del entierro de Sancha, pero ella hacia atrás no hace referencia de tiempo ni de horas, porque qué tiempo y qué horas si seguían por el sol que sale y se pon y les campanes de los conventos, maitines, primas, tercias y nonas, no hay otro cómputo del tiempo, entonces imposible que ella hubiera podido decir, corría el año 718, corría, como mucho reinaba tal o reinaba cual, que era lo que podía ser, ¿no? Claro, yo intento trasladar ese... Eso el tipo, hay una cosa, a mí me llamó la atención, ¿cómo sabían, cómo te imaginas tú que sabían que habían pasado 3 años? Porque hay un momento en que te pasaron 3 años Sí. desde que estuvimos aquí. Sí, pues lo saben por los veranos y por los inviernos. Lo saben por los veranos y por los inviernos porque realmente es un medir del tiempo. Un calendario. El calendario es un calendario agrícola. agrícola, un calendario de las estaciones. Tú sabes que es verano porque se quita la nieve, sabes que es invierno y con eso vas midiendo. Pero quitando eso, que sea el año 718, 719, tú puedes saber que llegaste aquí, pasaron 3 inviernos o pasaron 3 veranos, pero no tienes, ya te digo, gustóme mucho. Y Constanza. Tiene que haber una constanza, porque siempre tiene que haber una constanza. Está claro, siempre tengo que tener una sanadora o curandera en las novelas como homenaje, bueno, en las novelas que pinte, como homenaje a todos los sanadores y curanderes que salvaron tantísimas vidas en los pueblos hasta bien entrado casi, hasta que llegó el médico casi en las finales del siglo pasado, ¿no? Siempre hubo esas figuras y en este caso la figura son esas 3 hermanas. La Aurelia, que es la que lo cuenta, la trovadora, Sancha, que es la mayor, digamos, la que les protege, y la valentona. Y, por cierto, Capitona, Guiletona y Valentona eran nombres que daban en el Polo Oriente a los capitanes de Pelayo, que luego resultaron ser unas mujeres del siglo XIX, así muy célebres de por allí, pero qué dato no mata relato. Bueno, pues nada, creo que tenéis alguna pregunta. ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta? Pues si no... ¿Cuándo nos volvemos a ver? Ay, bueno, estáis 3 invitados, claro, Jaime, invitados, porque claro, yo ya os dije que no contaba con esto. Con lo cual, el 17 de mayo, sábado, que se viene ahí, ya, 17 de mayo, ya, en la Benéfica de Infiesto, presento la novela que era de este año, La Asturianita, que va con prólogo de Rodrigo Cuevas y que, bueno, pues cuenta la historia de otra mujer olvidada, evidentemente, Regina García López, una mujer superdotada, aunque desde luego de eso no se sabía, pero su vida lo demuestra, una mujer que sin condujo coches, disparaba escopetes, pintaba, escribía, comía, bebía, tuvo fillos, casóse, tuvo una vida, fue incluso, diríamos ahora, coach, porque recorrió toda Sudamérica y Portugal. Digamos que, claro, dando lecciones de vida a todos los mutilados del periodo de entreguerras, porque ella sin brazos era capaz de hacer todo esto que os digo y más, ¿no? De Luarca, de Valtravieso. Y un proyecto en el que Rodrigo Cuevas y yo estuvimos trabajando 3 años, recogiendo información de la familia y tal. Ahora saqué la novela, la idea, siempre, yo creo que ya lo conté aquí unas veces, la idea que teníamos era hacer una película, pero resultó muy difícil. Él habló con Film y habló con Netflix, pero fue muy difícil. Y entonces en algún lado dijeron lo de, bueno, pues que hay una novela y por lo menos para que en cualquier momento pudiera servir de guión. Y yo la novela, ya sabéis cómo soy yo, la novela ya está hecha. Son 400 y pico páginas y una pasada porque al final, cuando te pones estas cosas de la historia, cuando te pones a indagar, ¿no? Ella se llamaba Regina García López, nacida el 28 de agosto de 1898 y el 26 de agosto de 1898 nació Regina García en La Coruña. Y ese Regina García, de primer nombre y apellido, a lo largo de la historia, bueno, pues ya más es así. Pues una era esta que os digo, Regina era artista, filántropa, y la otra fue propagandista del régimen de Negrín, pero en realidad tenía una segunda posición con los falangistas. Bueno, es una historia, y al fin, bueno, es una historia que hay que leerla para creerla. Y entonces,
La confitería Briz de Oviedo, no sé si os suena, exquisita, Sí. que está allí al lado de la catedral, fijaros cuando paséis que tiene unos escaparates buenísimos, pues ideó Del ayuntamiento. del ayuntamiento, De la catedral de la es un poco catedral, lejos. del ayuntamiento. No Bueno, la van, Oviedo como no yo la van a pequeño, encontrar. Oviedo como yo pequeñín, pero bueno, pues esto así al del ayuntamiento y enfrente, en la calle La Magdalena, que Magdalena. al principio está. Y entonces, pues, hacen unos rosquilles que ya se van a quedar con ellos, que se llaman las asturianitas, que son como les que sirvieron en la boda de la asturianita que hacía la madre en versión moderna. Y esas que van por libro. Ese es con libro. Como hoy los que me compréis el libro que lleváis un pin de la Cruz de la Victoria. ¡Ay, buena soy yo! Dando presentes. Y ese día vamos a repartir los rosquilles y traemos, que os vais a quedar muertes, traemos de Francia, que costó un pastizal y decirlo todo. Ay, que no me oyen por las redes. Así ya. A Pascal Kleiman, que lo tenéis que flipar, y un músico sin brazos, que toca con los pies. Y vamos a tener una fiesta gratuita de las 12 de la mañana, que es la presentación, a las 4 de la tarde. Coincide con el aniversario de la Benéfica, luego ellos de noche tienen cabaret. Pero de 12 a 4 y gratuito vamos a tener todo ese fiestón allí en la Benéfica, en el fiesto, que estáis invitadísimos. Bueno, pues bien. Nada, yo Venga, sigo. muchas gracias.